Con el propósito de transmitir no solo el conocimiento a los niños, sino también de fomentar sus habilidades de pensar por sí mismos, los maestros deben continuar aprendiendo. Por lo tanto, Japón ofrece una variedad de programas de capacitación adaptados a los niveles de experiencia de los maestros. Empezando con maestros experimentados y continuando con capacitación a través de cada etapa de desarrollo profesional para adquirir conciencia, actitud, conocimiento y habilidades necesarias para hacer su trabajo. La capacitación es también proporcionada a supervisores, subdirectores y directores con el propósito de motivar sus habilidades profesionales. Estos programas de capacitación pueden ser divididos en capacitación oficial, el cual es conducido a nivel nacional y regional, y capacitación voluntaria implementada por escuelas y maestros. Algunos gobiernos locales proporcionan programas de capacitación en intervalos de 5 años, empezando con la capacitación inicial para maestros novatos en el primer año de servicio. La capacitación inicial y la capacitación para maestros con experiencia docente de 10 años son requeridos por la ley a todos los maestros. Los gobiernos nacional y regional proveen total apoyo al desarrollo de maestros profesionales. Entre los programas de capacitación, la capacitación inicial es especialmente importante. Los nuevos maestros adquieren un sentido de misión como maestros y habilidades prácticas de enseñanza a través de una capacitación de 60 días o más que se lleva a cabo dentro y fuera del ambiente escolar. もう本当に全ての教科において実践的な内容であったりとか、授業の立て方についてであったりとか、細かなものまで教えていただきました。同じ初任者の方々の意見を聞いて、私はまだ考えが甘かったなといろいろ考えてきたんですけれども、まだ甘いな、もう一度考え直さなきゃいけないなということが分かりました。講義形式も非常に大事かと思うんです。例えば基本的な考え方とかどうあるべきかみたいなことを若い先生方に教えていく。また一方で今日のような研究協議ディスカッションの部分っていうのは同じ世代の受講者がしかも学校は違う、それぞれ抱えている環境も違うだろう、でも同じ立場でいろんなことをものが言える、聞いてもらえる、その部分が非常に大きいかなとは思いますね。子どもたちに力をつけたい、それには教員一人一人自身がまずもって力のある教員でなければならないという、そのためのさまざまな研修だというふうには考えております。Los maestros eventualmente asumen un rol de líderes en las escuelas a medida que adquieren mayor experiencia. Hasta este punto, los programas de capacitación se basan en responsabilidades de los maestros y su conocimiento técnico. Por ejemplo, existen programas de capacitación para posiciones administrativas como los directores y los subdirectores para mejorar sus habilidades administrativas. Una vez que los maestros retornan a sus salones de clase, pueden encontrarse en serios problemas. La capacitación interna escolar, que se implementa en las escuelas individuales, complementa la capacitación oficial con más capacitación práctica, específica, diseñada para ayudarlos a resolver estos problemas. Con el propósito de resolver los problemas que surgen dentro de las escuelas, se implementa la capacitación basada en la escuela bajo la dirección del director, mientras que los maestros participan en sesiones de estudio y capacitación. El estudio de las clases constituye la parte principal de las actividades de capacitación interna escolar. Vamos a echar un vistazo a cómo se conduce un estudio de las clases. Todas las personas que están observando cuidadosamente la clase son en realidad maestros en la escuela. Un estudio de las clases provee a los maestros la oportunidad de aprender juntos.
Los maestros observan la clase de otros varias veces al año para mejorar sus habilidades prácticas de enseñanza en el salón de clase. El señor Tsubota, subdirector de la escuela primaria Universidad de Tsukuba, está trabajando para promover la implementación de programas de estudio de las clases como presidente de la Asociación de Estudio de las Clases de Matemáticas de Japón. 授業研究っていうのは、自分が授業をやるものを多くの先生、他の先生に見てもらうという場ですね。で、したがって授業をやる人が独善に陥らないで、客観的にいろんな方の意見を聞いていいものにしていくっていうのが、そもそもの大きな目標ですね。子どもがどのように考えて発言するのかっていうことを知るいい場だと思うんですね。簡単に言うと教材を見る目を鍛えることと、子どもを見る目を鍛える場だと思います。El estudio de las clases empezó a finales del siglo XIX. El estudio de las clases tomó su forma actual a principios del siglo XX cuando los maestros conducían la clase desde el punto de vista de los estudiantes y buscaban los comentarios de otros maestros en áreas que necesitaban una mejoría. Este enfoque de mejorar el estudio de las clases hizo posible mejorar las habilidades de enseñanza de los maestros y aumentó el nivel escolástico de los niños japoneses a los más altos en el mundo. Ahora vamos a echar un vistazo a los procesos involucrados en un estudio de las clases. Existen 3 pasos principales en un estudio de las clases: la planificación de la clase, seguimiento de la clase, observación y evaluación y reflexión sobre las clases dadas. Durante el primer paso de la planificación de la clase, se consideran los objetivos de la clase y cómo debe presentarse. Primero, el profesor decide los objetivos de la clase, incluyendo el tipo de conocimiento, habilidades, actitudes, valores que el profesor o la profesora desean que los alumnos aprendan en la clase. El maestro desarrolla un plan de clase para alcanzar sus objetivos de acuerdo al contenido de la unidad total que será enseñada. Es importante aquí que el maestro prediga varias posibles respuestas de sus alumnos. Esta es la clave para hacer la clase flexible. Después, el maestro selecciona los materiales de enseñanza que son apropiados para los objetivos de la clase y el conocimiento y experiencia de los estudiantes. Algunas veces, el maestro crea e inventa su propio material de apoyo que es diseñado específicamente para motivar el deseo de los alumnos a aprender. Finalmente, el maestro desarrolla pasos específicos para enseñar la clase. Lo que es importante aquí es que el maestro considere cómo los estudiantes pueden actuar y pensar en cada paso de la clase. Al mismo tiempo, el maestro piensa también en el tipo de pregunta que debe hacerse y cómo utilizar el pizarrón. El maestro puede preguntar al supervisor su opinión acerca de su plan de enseñanza o llevar a cabo una reunión preliminar para revisar con otros maestros y solicitar su consejo en áreas que requieran mejoría. Después de acabar con los pasos preparatorios, clase experimental es conducido y observado por un número de maestros. Las clases son enseñadas de acuerdo al plan de la clase. Sin embargo, siendo que las respuestas son impredecibles, el maestro debe estar preparado para cualquier cosa. Lo que es importante aquí es estar abierto a las ideas de los estudiantes e incorporarlas dentro de la clase al mismo tiempo que se respetan los objetivos de las clases. Esto dará al salón de clases un ambiente activo de aprendizaje. Por el otro lado, los observadores ven las actividades de la clase desde el punto de vista del maestro que conduce la clase y los estudiantes. Los observadores se preparan para la reflexión después de la clase, poniendo atención no solo a cómo el maestro está enseñando, sino también en cómo están aprendiendo los estudiantes y dónde cometen errores. El paso más importante en un estudio de las clases es la reflexión, cuando el maestro que está conduciendo la clase provee una visión general de la clase y después escucha los comentarios de los maestros que observaron la clase.
Primero, el maestro que conduce la clase describe los objetivos y después se hacen los comentarios de la clase. Esto es seguido por una sesión de preguntas y respuestas. Es importante que todos sugieran alternativas concretas de cómo la clase puede mejorar diciendo lo que hubieran hecho o lo que hubieran hecho diferente para mejorar la clase, en lugar de decir al maestro que la clase fue buena o mala. El facilitador se asegura que la discusión se mantenga en el camino. Estas discusiones no solo nutren el desarrollo profesional del maestro que presenta la clase, sino también permite a todos los participantes desarrollar un ojo para observar la clase, mientras ponen atención a cómo los estudiantes piensan y expresan sus ideas y de cómo el maestro puede interactuar de mejor manera con ellos. Lo que ellos han aprendido a través de estos pasos será aplicado en el próximo estudio de las clases. Es esencial establecer una estructura para implementar el estudio de las clases bajo la dirección del director, con el apoyo de maestros experimentados, con el fin de hacer exitosos el estudio de las clases. Más importante que eso es, sin embargo, el deseo propio de los maestros de mejorar. El estudio de las clases provee a los maestros oportunidades de aprender juntos. Cada maestro participante crece y cambia sus clases para mejorar. El estudio de las clases provee oportunidades a los maestros de aprender juntos. Vamos a echar un vistazo a cómo se implementan en esta escuela. Takao Seiyama es un maestro de segundo grado de la escuela primaria Universidad de Tsukuba. El señor Seiyama piensa que los estudiantes no estarán felices aprendiendo a menos que él mismo esté feliz enseñando. ¿Qué es lo que los estudiantes piensan de su maestro? いろんなところが好き。すごい優しいです。かっちょいい。算数の授業も面白いし、楽しいなと思います。Las clases han terminado. Es el atardecer y el señor Seiyama está trabajando solo, escribiendo algo en el pizarrón. Está haciendo planes para la clase que presentará en una semana. La clase para esta unidad se enfoca en sustraer a un número de 3 dígitos un número de 2 dígitos. Parece ser algo diferente a las preguntas ordinarias, en donde resuelves el problema y llenas la pregunta. Él va a utilizar una forma diferente de enseñar restas utilizando problemas de restas llenando los espacios en blanco en donde solo se sabe el resultado. 虫食い算というのは普通式の1つ2つを隠すだけなんですね。で、今回私の場合は3桁引く2桁の全部を隠してしまおうと思うんです。答えは出ている。で、式を考えなきゃいけないというパターンなので、それだけでも子供は最初引きつけられるんじゃないかなと思うんです。Hacer que los estudiantes se motiven con un problema de restas llenando los espacios en blanco no era el objetivo único de la clase. Él quería que los estudiantes encontraran ciertas reglas ocultas en las respuestas de los problemas. La primera regla es que el minuendo y el sustraendo se incrementan en 1. La segunda regla es que hay el mismo número de ecuaciones como el valor de la diferencia. Por ejemplo, hay 3 maneras de restar cuando la diferencia es 3 y hay 5 maneras de sustraer cuando la diferencia es 5. Si los estudiantes conocen estas reglas, pueden encontrar todas las combinaciones posibles de minuendos y sustraendos más rápidamente. どうやってる？ですね。
El señor Hosomizu, supervisor de matemáticas, visita al señor Seiyama. El señor Seiyama le pide sus opiniones de cómo proceder con la clase. 答えと個数が一致してますよね。この決まりをこの辺までやっていけば気づくんじゃないかと。いいんじゃない？展開自身があとは子供に応じて使っていけばさ、無理にこうやって押し込めんじゃなくてさ、子供の考えをこうやって自由に動かしながら先生がどっかで投げかけないとダメだよね。切り替えで。そうなんですよ。ここまで何か気づいたことないとかさ。だから瀬山先生の一番いいのは自分が楽しくないと子供も楽しくないだろうっていうことでね。だから夢中になっちゃって怖いのはね、見えなくなっちゃうところがあるから、こうやって授業を組み立てる前に誰かに相談しとくのがポイントで、そういう意味では瀬山先生いろんな人にこうやって自分が作る前に話しかけてるからいいなと思うんですね。答えが1の場合、2の場合、3の場合ってやっていくうちにある規則が見つかると思うんです。その規則を子供たちが発見した瞬間を楽しみに待ちたい、期待したいし、その言葉を拾ってみんなに広げて、で、じゃあ答えが9の場合は何個式ができるんだろうねっていう、この一言を言えるかどうかが勝負だと思っています。El señor Seiyama quiere que sus estudiantes descubran las reglas ocultas en las respuestas. ¿Será posible que el maestro guíe a sus estudiantes al punto de descubrir estas reglas? じゃあ、あやめか青かやろう。始めよう。はい、お願いします。これ虫食い山のね四角のところなんだけど、ちょっと今からねどんな虫食い山かここにこう作ってみますから。La clase experimental se llevó a cabo una semana después y fue atendida por un número de observadores, incluyendo maestros de otras escuelas. ここはね四角です。 Toda la ecuación está oculta con excepción de la respuesta. Es como un rompecabezas. El señor Seiyama captó exitosamente el interés de la mayoría de los estudiantes. どんな数が入るでしょうかっていう問題。じゃあまず考えてみよう。はい、頑張って。あ、リコがいっぱい作っていいって聞いてるけど、いっぱいできそう？そうだね。そこはね。作ると言っても3個しかできないよ。あ、そう、3個しかできないの？本当だ、3個しかできない。 Algunos estudiantes obtuvieron la respuesta rápidamente. Otros están teniendo dificultades. Todavía no pueden encontrar la solución más simple. 100 menos 97. はい、それではこれから発表してもらいます。どんどんいた。じゃあはい、まだあるんだな。はい。100？ 101引く 98. Los estudiantes han descubierto 3 respuestas. Ellos están en lo correcto. Pero un estudiante hizo el siguiente comentario. 確認。間違ってるところがあるって。なんかね、順番が反対だって言うんだけどさ。Los estudiantes descubrieron que el orden de las ecuaciones debería ser reacomodado. Ese era otro punto que el señor Seiyama quería que sus estudiantes aprendieran por sí mismos, porque esto los llevaría a descubrir la regla de que tanto el minuendo como el sustraendo se incrementan por 1. ちょっと問題をね、ここで変えてみます。答え5の場合で四角の数考えてみて。Los estudiantes empezaron a escribir sus respuestas de inmediato. 100 menos 95 fue la primera ecuación con la que dieron. Justamente es la primera ecuación escrita en el pizarrón. 次行きますけども、聞きます。拓磨が最初このやり方、作るやり方って言ったんだけど、どうやってこれ作ったと思う？はい、どうぞ。3桁の1の位が多くなるたんびに下の95、96、97、98とかが、の引く数が多くなっている。これいくつ大きくなったの？1か。Parece que los niños se han dado cuenta de que tanto el minuendo y el sustraendo incrementan por 1. 先生ね、はい、じゃあ始めてって言ったら東郷がね、すぐパーンと言ったことがあるの。なんて言ったかわかる？はい。高橋なんて言った東郷？答えが5だと、式
式が5個って言ったんだよね。何？例えばさ、じゃあ1の場合だったらさ、答えが待てよ、答えがじゃあ1の場合だったら何個あると思うみんな。1個。本当？ Llegó el momento que el señor Seiyama había estado esperando. これだったらどうだ、何個あると思う？ 9個。本当かな？ Los niños descubrieron la otra regla, que hay el mismo número de posibles combinaciones de ecuaciones como el valor de la diferencia. 狙いもまあまあ考えてほしいことは考えたんですが、彼らの言葉説明をうまくねこうつなげたりとか、ちゃんと交通整理してその意味を他の子どもたちに理解させるっていうところがうまくできなかったなっていう気持ちはあります。それでは今から瀬山先生の授業に。Después de la clase en la escuela, el señor Seiyama tuvo una reflexión. はい、面白いことに普段よく算数ができる子ほど最初できてなかったんですね。なぜかってことを後から子供に聞いたんですけど、できる子ほど答えが3になる場合の1の位の数から考えちゃってる。例えば、引かれる数が1で下は8だとかで、意外とできちゃった子っていうのはもう数を全体的に捉えてる、引かれる数と引く数の差が3だから100と97ポーンと出ちゃってるんですね。今回はさほどなんていうかな。 El señor Seiyama analiza el por qué algunos niños tuvieron dificultades. Un maestro propone una forma alternativa de presentar el problema. だからなんで1でやんないのかなと思ったの。そのわけは私がなぜ1がいいかなと思ったら、今日やりたいこういうところの内容が1で全部説明できちゃうのね。できない子なんかこれが一番悩むんじゃないの。こっちから考えていくもんやっぱり。9-8は1とかね。1でやっとくとね、こういうのがヒントになるのよ。できない子の。今日の場合3でやっても27、8人はパッとできてたので、こう今日みたいな、まあ、確かに最初から手がつかなかなか分かんないのが10人ぐらいいたんですけどね、まあ、この割合からしたら3でもどうだったらよかったんじゃないかなって思ったんですね。これ以外にないっていうことの説明は上手。 El señor Tsubota, vicepresidente, hizo el siguiente comentario. せっかくカードを用意してるでしょ。3桁と2桁で5になるやつ。ああ、先生が書いちゃうのかと思って見てたら、子供に書かせたらずっと面白いのになと。で適当にさ、子供何人か当てて前出て書けって言ったら面白いと思うんだよね。並ばして。もう順序なんかめちゃくちゃでしょ。適当に何人か当てるわけよ。5個あるって子供が言ったら5人当てようって言ってね。で自分で答えかけたらあんなに上手には並ばないし重複するしさ、で足りないものがもう一目瞭然見えてくるじゃん、抜けてるのに。でそういうことをやると並べるっていう活動をみんなでやったことになるでしょ。要するに子供によってもその決まりっていうのをどう取れるのかも先生と感覚のズレがあるから、それは一つ一つ取り上げていった方がいいのかなって、その一つ一つ取り上げてあげながらやっぱりみんなに共有化していかないと深まっていかないんじゃないかなと。でステンの左側がEl señor Seiyama recibió una cantidad de consejos por parte de maestros experimentados. Fue una oportunidad educacional que se convirtió en una experiencia muy ilustrativa para él. ただ教材についてね詳しくなるだけじゃなくて、子どもたちがどんなふうに学んでいくのかとか、そういう過程を考えていくいい機会になるので、それはすごく勉強になる機会だと思っています。自分たちが思いを入れて作った教材っていうのは自分も楽しめる。だから逆に言うと子供も楽しめるんじゃないかという、楽しませたいイコール楽しめるんじゃないかという思い込みも入ってしまう。そういう意味ではこの競技会っていうのはとても大事な場だと思います。はい。La clase del señor Seiyama tuvo varias formas pensadas cuidadosamente para que el aprendizaje fuera disfrutable para los niños, tal como materiales de enseñanza que atraigan su interés y un atajo para resolver los problemas al ir descubriendo algunas reglas inherentes. Esas importantes habilidades de enseñanza fueron mejoradas más adelante a través del estudio de las clases. 教育が良かったというのはやっぱりいろんなアイデアをいただいたからですね。
いろんな考え方、いろんな見方っていうのを事業者が持っていれば持っているほど子どもたちは幸せなんですね。つまり先生が受け入れてくれる範囲が広がるからですよね。でどうしても先生がこれをやりたいと思うとですね、子どもに、なんていうんですかね、線路に乗っかるように誘導するわけですね。それをいかに誘導しないで子どもが発見できるかっていうことが最も大事で、それを工夫するところが事業研究ですね。人に見られるっていう前提がないとですね、そこまでは考えないと思います。見る人はですね、たくさんの先生の授業を見ることで先生の方法は一通りじゃないっていうことに気づきますね。で自分でやってることを振り返ることになると思います。それから子どもが発表するアイディアを聞いてですね、子どもってなんて、素晴らしいんだろうということに気がつくと思いますね。Para promover el estudio de las clases y compartir más ejemplos de casos, es necesario un intercambio más allá de los marcos individuales de las escuelas. Esto ocurre a través de las clases abiertas. Alrededor de 1000 maestros reunidos de todo el Japón asisten a esta clase abierta en donde entusiastas discusiones son llevadas a cabo buscando el cómo mejorar las clases. El señor Seiyama fue uno de los participantes a este evento, presentando una clase abierta como maestro. El señor Seiyama está planeando cuidadosamente la clase, usando el material que ha preparado para el día de hoy. Indaguemos qué tanta confianza tiene en sí mismo. やっぱり初めて扱うオリジナルな教材ですから、とても不安があります。ただもう不安な顔をね見せると子どもたちに伝わりますから、もう一応自分では割り切って精一杯やると。En la tarde, los alumnos del señor Seiyama entran al salón de convenciones. ¿Se comportarán de la misma forma? はい、今日もが入った。はい、次、めぐみ。よろしくお願いします。はい、元気。勝ったらね、カイト、いいこと言ったね。ポイントを差し上げます。最初はグー。Parece ser una clase divertida tanto para el maestro como para los estudiantes, como si estuvieran jugando un juego. Parece ser que el señor Seiyama ha tenido éxito en alcanzar su máximo potencial enseñando. まずは本当に子どもたちとの先生との関係が素晴らしいと思ったんですね。ああいう関係は今日いい人になったからといってできるわけではなくてですよね。普段の子どもたちの思いを聞いてあげたりっていうことがあるからこそできてる関係だなと思ったんです。今日はどうもありがとうございました。やっぱりいろんな思いで作ってるんですけども、授業はやっぱりこうやって多くの目にさらされることでこの教材とか授業っていうのは良くなっていくんでしょうね。結局もう教師やってるっていう方々にとってはもうなんていうかな、最後まで死ぬまでって言ったら変ですけども、もう子どものために勉強し続けるということなんだと思うんです。でね、やっぱり勉強し続けてる先生は授業がやっぱりどうしてもうまくなります。うまくなれば子どもたちが喜びますよね。これ子どもたちが喜ぶ姿を見ると、それでまた次の活力が本当に湧くんです。これは本当に私味わった。Mientras que los maestros ayudan a sus estudiantes a descubrir el gozo de aprender, los niños en retorno le dan a los maestros el combustible para enseñar con pasión. Los maestros continúan aprendiendo teniendo siempre en mente la creación de la clase ideal para los niños. 人の授業を見るってそういうことだと思いますよ。いろんなね、自分にないものを見つけ出して自分を変えていくこと。世界中の先生はそれについては同等ですから、日本であろうが発展途上の国であろうがね、いろんな先生の授業を見て学ぶっていうことの大切な場なんですね。